muy bueno. Pero Lucas, si vamos a analizar memes, vamos a presentarlo como se haría en un programa. Vamos a poner Bugalú. No, puta. Vamos a poner Bugalú y vamos a presentar la sección de Pero Ignacio no es necesario. Analizando memes. Es uno y quiero mostrárselo para que me digan si es. Porque se lo mandé a mi amigo y mi amigo me dice, jaja, que normie. Y quedé palpito. ¿Y que te trataron de normie? De normie. Yo no sé por qué te trataron de normie, Lucas. Yo no sé por qué un normie. Mira, te lo voy a mandar por el Face Ana Balón. ¿Nos tenemos en Facebook? ¿O me borraste? Por WhatsApp. O sea, eres tan normie que lo mandáis por Face. Es que lo tengo guardado en... Uf, me siento como... Ya. Lo voy a revisar. Por mientras... Dale, sí, tranquilo, porque voy a presentar... Porque tú intentaste darle algo de color a una sección, Lucas, que no tiene otro nombre. Pero estoy esperando que entre la parte buena. Ahora sí. ¿Cuándo son las 1:02 minutos, 12 grados en un Santiago tibio otoñal? Vamos a estar analizando los mejores memes de actualidad. ¿Sí o no, Blow? Estamos pasándolo muy bien. Ya viene la cocina entretenida. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Las tortillas mexicanas que están dando que hablar. Yo de verdad quiero que esta weá sea transformarlo en un matinal real donde podamos cocinar. Hagamos eso. ¿Por qué no estructuramos esta weá como un matinal real? Ya, yo el lunes... tú sabes que a mí me gusta cocinar. El lunes traigo algo que puedo armar acá. En frío. Tienen que ser solo platos fríos de alguna manera, sí. Ya, pero ¿te parece que cocine? Me encantaría. Ya, el lunes cocinando. Si cocinamos, revisamos los mejores videos. Ahí están los mejores virales. Y ahora sí. Sí. Los mejores, podemos poner en el GC esto. Los mejores virales. Que no sea ningún ahorro ni nada. No, solo virales. Los mejores virales. Los mejores virales. Ya, mira, vamos a ver este video. Y yo entiendo que puede ser quizás un poco fome. Pero tenéis que verlo con altura de mira. Está el equipo, ¿está dispuesto a verlo con altura de mira? Sí. Ya, qué bueno. Vamos a revisar memes con altura de mira. Porque, bueno, a mí me parece uno de los mejores. Ignacio, ya, hay globo en los matinales hacen locura. Sí. Así que tranquilo, cuidado, que tú estás... ¡Oh! ¡Qué rico! Ya, ¿cuáles son los mejores virales de la internet? Perfecto. Y lo peor es que solo tenemos uno. Pero... No, me encantó el lunes cocino. Por favor. Pero de verdad, y tenéis que explicar bien toda la weá. Voy a armar un plato en frío. Vamos a hacerlo como corresponde. ¿Puedes hacer hummus? Y traer esa máquina. El hummus es frío, weón. Sí, pero tenéis que traer la máquina para hacer hummus. Ya, el lunes entonces, chicos, cocinamos hummus. ¿Está todo bien? ¿Hummus de beterraga? Sí. ¡Hummus de beterraga! Ya. Ahora sí. Puta, perdón. Se nota como todos los matinales hay envidia en este equipo. Tú eres Lucho Jara y yo soy Carol Dance. Ya, el choque de ego. Chicos, pero tenemos que tener un panel de 8 personas. Deberíamos estar todos para este lado. 8 huevones revisando. Todos callados. Y alguien mete el dedo a luz. Oye, mete el dedo en estas cositas, no mete el dedo en mi bus. 4 años después, esta misma ley. Esto, pero en serio. Ya, vamos a revisarlo hay entonces. Hay un problema, Karencita, con el video. ¿Qué pasa, Jaime Dabañino? Que la opción 1 no está disponible. No. Sí, no está. Así que hay que buscar el video. ¿Cachai cuál es, no? ¿Lo reconoce? ¿El meme video? Espérate, el 22 de octubre no es más arriba. Pero qué bueno que esto está teniendo los mismos problemas que tendrían Qué triste, weón. Como Lucho Jara mandara su video. ¿Lo habrán bajado? ¿Era polémico, Lucas? Sí, porque dice que este contenido no está disponible. Pero vamos con cualquier video. Oye, pero ¿qué era, Lucas? ¿Qué era? No, es que explicarlo, weón, eso sí que es triste. Pero no, me refiero a que para que la gente quizás lo pueda mandar porque sea famoso, po. No, si no es famoso. No, era un contenido exclusivo. Pero vamos entonces con los mejores de la... Movilizamos toda la internet. Sí. A ver, ¿cómo es? Era muy malo, parece. ¿Cachai, Lucas, que creamos todo? ¿Cachai ese video ya? Oye, le voy a meter el dedo en la cosa en la oreja ahí. ¡Guau! No, dime que saque la maestra. No estaba dormido, sí. Estaba con los ojos cerrados. Avísame, menso. Oye, que la página mala. No estoy babeando ni nada, nomás estaba así. Eran las 5 de la mañana.
Oye, la cagó lo terrible de este viral. Nos falta el pesadito. Nos falta el pesadito. Pero ¿cachaste que los virales dieron tanta vuelta que ya no son virales? Eso no como un... Y ese video debería seguir eternamente. Y es como el amigo grabando ya una hueá aburrida. No, qué bueno. Eso sí fue viral. Sí, no, tenía razón. Como que se le quedó grabado y lo dejó así y se quedó la cámara en negro, ¿cachai? Claro. Y sigue en clases normales. Y dura 1 hora el video. ¿Y se escucha? Y al principio, claro, un niño como despertando y la hueá como... y después se le quedó la grabadora prendida y lo dejó ahí. Yo pensé que ¿Este es viral? Mira, ¿y ese viral? A ver, vamos. Este es el más grande, ¿eh? Oye, la mamita ahí descansando, qué rico descansar. ¡Oh! ¡Mándenme un Tapsin! Para el dolor de cabeza. No, oye, te iba a decir que... Oye, que me gustaron tus voces como un doblado, pero de matinée. Qué rico que es descansar. Oye, yo te hago unos dobladitos, ¿no? O sea, te los dobladitos. Oye, pero oye, mira. Cuidado que voy a descansar un poco, a ver, para... Puta, perdón. Ahora sí, no sé que no lo vi. Ahora, ahora lo vi. Oye, qué rico descansar después de una jornada. ¡Toma, mamá! ¡Ay! ¡Mi desprendimiento de córnea! Oye, no, pongámonos serios. Oye, quiero hacer mi programa. ¡Oh! Me llegó un pelotazo. Conche tu madre. No te iba a decir, Lucas. El último, vamos con el tercer viral. Vamos con el último cerrado. Tercer viral. Los mejores virales de la internet. Porque se vienen, bueno, el experto en... Oye, aquí... Oye, qué rico bailar, ¿ah? De repente ahí, entre dos hombres, dos amigos bailando, no hay problema. Chile cambió, yo también cambié. Mira, oye, no te llamas... Ay, me mareé un poco, ay. Me mareé un poquito, estoy mareadito. Oye, te da más vuelta que político. Oye, está acuático. Está muy bueno. Te da más vuelta que político. Oye, ya, se me está repitiendo el pollo asado. Oye, no sé. Se me repitió el pollo asado. Es que, ay. Se me repitió la carbonada. El asado alemán. A ver. ¿Esto terminará en alguna parte o ya me estoy...? Yo creo que es un video de un matrimonio. Real. Y que no... Oye, pero ¿cómo? ¡Uy! Y así es como están bailando, y no pasaba nada. No pasaba nada. Oye, la página culiada donde saqué el video... Oye, pero bailaba súper bien. No, la cagó. Ya, Lucas, no, es que a mí me volaste la cabeza. Pido perdón. Ni siquiera pude mostrar el video. Pero la remamos. Nos tomamos la canoa de la comedia, en el kayak de la comedia y remamos los rápidos. Este programa deberíamos hacerlo con Karen Paola, pero de verdad. Le daría algo que nosotros no tenemos. Auspiciadores. Oye, Lucas, no, es que me hiciste volar la cabeza con una... Oye, weón. Uy, a ver, los virales. Ahora sí, hoy con esta canción. No, pero vamos con el anterior. Que era bien interesante, Oye, ahí, cuidado con la patada. Oye, la cocina siempre un lugar bien peligroso cuando uno quiere... ¡Ay! Oye... No, este niño, oye, el hijo Martín Cárcamo va a tener un buen día hoy día. Cuidado con la... ¡Oh! A eso lo llamo primer plano. Oye, sí. Aquí está. Oye, estas ruedas son lo más peligroso que hay. Estos son virales demasiado inocentes, weón. Oye, esto lo va... Mira. ¡Oh! Ese niño mañana irá al dentista. Oye, cuidado. Cachupín. Saltar puede ser una buena idea, excepto cuando... Oye, mira. A eso yo le llamo tener sobrepeso. Oye, que andar en bicicleta puede ser peligroso. Bien lo sabe este niño de Tihuanalcaco, México. Jugar con el abuelo puede ser una gran idea, excepto cuando tu abuelo tiene problemas al oído medio. Las escaleras sirven para bajar, pero no en bicicleta. Oye, estos aparatitos más Uy. Oye. Ahí no la.
Oye, bajar es bueno, bajar la... ¡Ah, ya lo dije! Oye, estos niños cada vez andan más locos. Oye, ya, loco. Pues como estáis aquí estoy en el techo arreglando la... ¡Ay! Es que no sé eso. Dale doblado. A eso yo le llamo relación a todo ritmo. Ya me estoy quedando seco. Sí. Oye, cuidado, oye. Bailar al lado de la piscina. No me dejó terminar, si ya. Listo, ya, vamos. Oye, me tienen arriba del culo. Ya. En la cabeza. Porque cuando dijiste como el primero, el de la orejita. ¿Cuál de la orejita? El que le hacían así con un lapicito. Ah, el niño que lo despiertan, antes, sí. El loco llega y le hace así, pues le hace como... está grabándolo y viene el profesor y después el profesor le dice, despierta. Mister, no sabía que estaba acá, mister. Yo estaba aquí todo concentradísimo, ¿no? Ya, pues imagínate un weón que esta sea la idea. Como ya, pues eso pasa y después pasa el viral, pues. Pero el celular no para de grabar. Pero en formato viral todo el rato, pues así como, ¿cachai? Y el loco dice, ya. Y después, claro, dice, ya, pero si el changos, mono, para de grabar. Por favor, para. Y después va su mamá a buscarlo al colegio. Todo se sube y el amigo va atrás así como... y se escucha así. No, y ahí te entra, ya pues, Beto. Beto. Hazlo de nuevo, lo de la oreja, Beto. Pero si el mister no está ya se fue a su casa. Ya, basta de una vez. Si fue solo un chiste de ahí, del salón. Vamos, Beto. Un chiste de la situación, Beto. No, y Beto diciendo, mamá, todo el día que... Beto, invita a tu amigo a casa. No para. Si no es mi amigo. No, al colegio, un viejo. Y se escucha atrás, dale, Beto, como en el salón. Y después avanzan los días y como que vais cachando que en el fondo pasa un día, como 2 en días. El salón, Beto. 7 días. Y el guan ya está como con la... Claro, vas adelantando el video. Sí, pues sí, vaya. Beto, que adelantáis tanto el video que ya pasaron varios años. Sí, pues. Y Beto ya va a la universidad ahora. Se cae y dice, Beto, ¿te acuerdas lo del salón en 3er grado? Y el güey se escucha, está grabando, con el gorrito de grabado. ¿Qué chango llevas 5 años siguiéndome? Solo fue un chiste del salón. Dale, Beto, con todo. Estar un día tranquilo, mira toda mi familia, mi novia ya no aguanta más contigo. La línea de tiempo tiene que ser demasiado larga para que pasen 5 años. Y Beto ahora está trabajando. Sí. Y Beto por primera vez encontró trabajo y le dio sueño en el trabajo y se quedó dormido. Y llega el jefe y le mete el lápiz. ¡Dale, Beto! ¡Despierta, Beto! ¡Despierta, Beto! Me desconcentré. Solo una. Le pasan 5 años más. No, es que bueno que en 5 años se escuchen 2 parejas como puerta cerrada, ¿cachai? La cámara está así como tiritando, así como de nuevo, la risa así como... Beto se está separando. Sí, y entre medio se abre un poco y se ven 2 parejas así como saca ese Juan de la casa. Te dije, Beto, que no iba a aguantar un día más con este chango acá grabando todo el tiempo. Pero Mariali, si te he dicho cuántas veces que la policía no quiere venir porque no hay ningún delito. Es él o yo, Beto. Tienes que escoger ahora, pero si yo no escogí esto. Veo que no eres capaz de tomar una decisión. Papá. Como que panea la cámara y hay una cuna de un niñito. Y tú decís, ya, ¿qué va a pasar en este viral? Ya adelantáis varios años. Y Beto ya es un guatón, ya está cansado, está viejo. Y está su hijo, tiene 16 años. Sí. Y no, y Beto ya está igual separado. No, imagínate todo lo que avanzaste. Su hijo, el de la cuna, cuando viste que estaban peleando, ya tiene 16 años. Dale, Beto. No sé, y de repente llegáis así. No sé en qué chango está Beto ahora, pero 46 años no lo ha llevado bien, ¿no? Sí. Entonces vemos todo el rato cómo Beto durante toda su vida se quedó dormido solo 3 veces. A los 17 cuando vimos el video, después cuando encontró su primer trabajo, y después en la plaza estaba viendo jugar a estaba pensando en el divorcio. Estaba pensando en el divorcio, en todas las weas malas que le han pasado a raíz de este hijo de puta que lo tiene grabado. En el trabajo también tenemos la pelea cuando el jefe le dice, Beto, por Dios que no la gente se desconcentra con este chango grabando todo el tiempo, ¿no?
Pero cuando ya tiene 40 años, entonces te lo despiden y se va a la plaza, no tiene nada que hacer. Y el weón como que, claro, no tiene casa, entonces tiene que dormir en la calle. Sí. O sea, vive de allegado. Depende de la y se queda dormido nuevamente. Pero el estilo de dormido de plaza, como intentando mirar así. Así. Y un momento, seguimos adelantando. No, pero qué bueno que en ese capítulo que tú mostrás de la línea de tiempo que el weón se queda dormido, está el chango. Y está llega y dice, bueno, que he seguido mucho Beto, ya no se duerme. Entonces yo creo que ya, bueno, tendríamos que ir cortando esta transmisión, chicos, ¿no? Y casi que le vaya a ver la cara, por primera vez veis la cara del asesino, del que le arruinó la vida. Y en ese ¿cuántos años tiene el asesino? Sí, dice, y bueno, ya han sido 46 años y lo hemos pasado de maravilla, ¿no? Y ahora ya es hora de despedirme. Y bueno, Beto ya no duerme y... ¡Guarda en un momento! Y Beto va corriendo. Y le mete el dedo y Beto ya está, pero bueno, cansado, sí, 60 años. Y le mete el dedo. Y Beto no reacciona. No. ¡Beto! ¡Concéntrate, Beto! Y qué bueno que baja la cámara y ve una bolsa de pastillas. Una bolsa de pastillas. Le mete una ramita en la oreja y dice: ¡Beto! ¡Beto, que ya no es chistoso, Beto! ¡Beto, despierta, que dejó de ser un juego, Beto! ¡Beto, no! ¡Beto, qué es todo esto! ¡Clonazepam! ¡Beto! ¡No me digas, chango, que mezclaste todo eso! ¡No, Beto! ¡Beto! Y después adelantar y más la van en ambulancia así. Y el médico le dice, le habla a la cámara y dice, señor, dígame su nombre, ¿usted es su familiar? No, soy un tipo que soy su amigo. ¡Soy su amigo! He estado con él toda la vida. ¡Beto! Se te está generaria, está haciendo un paro cardíaco. Vamos, ¿listo? Beto. ¿Cómo se le esta weá? Beto, no, sería perfecto que yo creo que la salida esta, mira, sí. Beto, son 46 años, Beto, por favor, no me hagas esto ahora. Beto. Hemos salido de muchas, Beto. ¿Recuerdas cuando te dormiste en el salón de clase, Beto? Lo recuerdo como si fuera ayer. Y luego de todo ese tema con tu esposa, Beto, que no era una gran mujer, te dejó en el peor de los momentos. No me digas, Beto, que ahora me vas a abandonar. Y el paramédico dice, permiso, lo lamento. No sé cuál es tu nombre, pero lo perdimos. Beto falleció. No, Beto. No me hagas eso. Voy a tener que dar la cara, Beto. Y Beto, o sea, el compadre de la cámara, por primera vez, gira la cámara. Y es un niño de 6 años. Que se quedó congelado. ¡Crecimos juntos, Beto! Estoy atrapado en esto. Era un tipo que se quedó congelado. Por eso quería vivir la aventura. Beto. ¿Qué me sacará de este hechizo, Beto? Ahora estoy condenado a la eternidad, Beto. A una eternidad de ser el tipo chistoso detrás de la cámara, de ser el chango. ¿No es que bueno que vuelva a girar la cámara? Cuando ya todo es serio, los médicos llamando. Y Beto ahora es el adolescente que se durmió en la sala de clase. Y cuando lo vuelve a mover. Sí, cuando lo vuelve a dar vuelta. Y está ahí como un reencuentro así medio fantasioso. Claro. El Beto de 17 años que dice, ya. Si estaba concentrado, ya. Dice, Beto, es real. Ahora estaremos por esto juntos toda la eternidad. Y le vuelve a poner el lapicito y él dice, ya. Profesor, estaba atento, me quedé dormido. Y después lo logramos, Beto. Lo logramos. Nunca nadie nos dejará de molestar para hacer estas changadas, ¿no? Y Beto le dice, te quiero mucho, amigo. Tienes mucho talento con eso de la cámara. Espero que hagamos videos mucho tiempo más. Pero Beto no sabe lo que le espera. Qué bueno que cuando ellos se dan hacen este como choque de los 5, todo este diálogo,
Después hay un hito que hace que veamos lo que está pasando por fuera. Y es un viejo dando sus últimos momentos de pelea en una ambulancia, así como... Y unos paramédicos así como... ¡No, ¡lo perdemos! Pero esto es muy extraño. Su cerebro no para de funcionar. ¿Por qué tiene esta sonrisa? Chicos, lo perdimos, pero él no perdió su felicidad. Y de repente suena como... ¿Puedes poner ending el Chavo del 8? Sí. No perdió el entretenimiento ni la felicidad. Este chabón nos hará reír durante varias décadas. Y que sería acá que dijera así como... Pero no perdió la felicidad. Y empiezan a bajar los créditos como tipo Ochoa, Chespirito. Claro. Producido por eso. Ya, amigos,